Hola, ¿qué tal? Estamos para nuestra primera clase de Ingeniería Asistida por Computadora. En esta ocasión vamos a empezar hablando nuestros primeros temas de la unidad número uno, que es la introducción a la Ingeniería Asistida por Computadora. Ya habíamos revisado la sesión pasada el temario de nuestra unidad de aprendizaje, entonces empezaremos con esa unidad número uno, donde el tema número uno, si mal no recuerdan, está la ingeniería y el enfoque sistémico, ¿sale? Entonces, eh, en inicio de lo que se trata este curso, como ya les había dicho en su primera parte, es de tomar algunas definiciones, de dar algunas definiciones y sobre todo de ponerlos en contexto, de en el contexto de su estudio, de su ingeniería mecatrónica dentro de lo que es la ingeniería asistida por computadora, ¿sale? Entonces, para esto tenemos que empezar retomando algunos conceptos básicos. ¿Cuál es el concepto más básico que vamos a retomar o básico que debería ser básico para ustedes? ¿Qué es la ingeniería mecatrónica? ¿Sale? Si recordamos, la ingeniería mecatrónica, más que una rama o una disciplina de la ingeniería, se concibe como un proceso evolutivo de la ingeniería, ¿sale? Que surge a través de los años por la necesidad de la solución de problemas cada vez más complejos y también de la disposición que se tenía de nuevas herramientas tecnológicas y científicas para precisamente hacer el diseño de dispositivos. Entonces, si ustedes recuerdan, así era como definíamos o intentamos definir la mecatrónica en en sus primeros días en la UPI. ¿Sale? Entonces, seguimos partiendo de esa idea básica. La ingeniería mecatrónica es una filosofía de diseño producto del proceso evolutivo del diseño en ingeniería, que busca la integración sinérgica de elementos de la mecánica, la electrónica, el control, la computación, entre otras cosas. ¿Sale? Entonces, eh, como tal, la ingeniería mecatrónica, ¿por qué decimos que viene de un proceso evolutivo? Pues vamos a hacer un repaso muy rápido por la historia de la ingeniería. Podríamos decir que el primer ingeniero de la historia fue aquel que se le ocurrió usar algo, una cosa cualquiera, un hueso, un palo, lo que sea, para ayudarse a realizar una tarea. Por ejemplo, a levantar una piedra con un palo y usar la palanca simple, por ejemplo. Ese pudo haber sido ya alguien que pudo haber sido concebido como ingeniero, pero de manera formal, cuando se empieza a dar el concepto de ingeniero. Bueno, como tal, eh, se dice hay más o menos como dos siglos, entre dos, tres siglos antes de Cristo, en la antigua Egipto, por ahí, la zona de Mesopotamia, Persia, se, se les empieza a denominar a algunas personas, bueno, eso dicen algunos historiadores, como ingenieros, aquellos que principalmente relacionados con la cultura egipcia empezaron a diseñar o hacían los diseños de las pirámides para los rituales de los faraones y estas cuestiones, ¿no? Eh, ya de manera más formal, ciertamente en el Imperio Romano, en el antiguo Imperio Romano, se empiezan denominar, perdón, a denominar como ingenieros a aquellas personas que hacían el, iba a decir el trabajo, pero probablemente que empezaron a diseñar herramientas de guerra o máquinas de guerra. Saben que como tal el Imperio Romano, y viene formado ya unos años antes de Cristo, ya pocos años previo al nacimiento de Cristo, entonces esta, esta ya pues ya presentó un salto importante, perdón, me quedé así como trabador, presenta un salto importante en la cronología de tiempo que tratamos de presentar, más o menos en esas épocas del Imperio Romano.
es cuando se empieza a denominar ya formalmente a estas personas ingenieros. ¿Por qué? Eran los que hacían máquinas para guerra, ¿no? Para buscar atacar un enemigo. Eh, si podemos concebir una definición formal de ingeniería, bueno, antes de eso, la palabra ingeniería viene de una raíz latina, ingenerare, que significa el crear, el hacer algo, ¿sale? Entonces por ahí, por eso se le empieza a denominar a estas personas que empiezan a hacer catapultas, ballestas, escorpiones, etcétera, etcétera, les empiezan a denominar como ingenieros, ¿sale? Asociados a estas herramientas de guerra. Entonces esos primeros diseñadores militares pues se les empezó a llamar ingenieros, simplemente ingenieros. Después, a la par, pues hay un desarrollo más exhaustivo en lo que es la arquitectura, el diseño de edificios. Por ejemplo, es famoso en el antiguo Imperio Romano el Coliseo Romano, el acueducto, por ejemplo, para llevar agua y a los centros, a los grandes centros de población, a las ciudades propiamente ya romanas. Entonces, a esa gente que empezó a hacer esos diseños de cómo hacer las estructuras para los acueductos, para los edificios, se les empezó a denominar también ingenieros, y es cuando empieza a haber una división, es el ingeniero civil. Entonces a él se le denominó ingeniero civil. Fíjense, desde esas épocas viene propiamente la definición de lo que es un ingeniero, una ingeniería. Y como tal, como la ingeniería civil es la que se relaciona como con el origen de esta concepción de lo que es un ingeniero. Ya ingenieros de otro tipo, por ejemplo, ingeniería mecánica empieza a concebirse ya como un término usado, como un área de estudio más fuerte en la primera revolución industrial, cuando hay máquinas de vapor, cuando se empiezan a utilizar las máquinas de vapor, por ejemplo, para máquinas textiles, que fue uno de los primeros usos. Entonces ahí se empieza a concebir ya el concepto de ingeniero civil. Posteriormente vendría con el surgimiento del motor eléctrico, ya aplicado a máquinas más o menos por ahí del 1875 aproximadamente. Vendría el, el término ya como del ingeniero eléctrico o la ingeniería eléctrica, con todo igual el suministro de luz eléctrica que empieza a haber. Entonces ya empieza a concebirse la ingeniería eléctrica. La ingeniería electrónica como tal podríamos decir que no viene sino hasta que se desarrolla el bulbo tubo de vacío, que se empezó a usar para los primeros sistemas electrónicos y que se explota de una manera impresionante a mediados del siglo XX, ya cuando se diseña el primer transistor, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, vean. Y del nacimiento del primer transistor viene el desarrollo de la computación, ¿no? Y un mayor desarrollo en sistemas computacionales. Entonces, así fue avanzando la ingeniería, se fueron integrando sistemas, se fueron integrando cosas y herramientas que estaban a nuestra mano. Entonces de ahí es que podemos empezar a hacer sistemas de ingeniería, y fíjense, ya estoy usando la palabra sistemas de ingeniería, cada vez más complejos para resolver las necesidades de la sociedad. Entonces, fíjense ahí cómo va ese proceso, cómo es ese proceso evolutivo de la ingeniería, y está relacionado directamente con cómo se van haciendo o se van generando diseños más complejos cada vez en ingeniería, y ahí es donde se ve ese proceso evolutivo, todo ese proceso natural de evolución de la ingeniería hasta llegar al diseño mecatrónico que trabajamos hoy en día, que seguramente seguirá evolucionando y llevará posteriormente a una definición de una nueva filosofía de diseño. Ahora, lo que respecta a los sistemas y al enfoque sistémico y al trabajo de sistemas, la teoría de sistemas propiamente es postulada por ahí del 1937 por no un ingeniero, ni un físico, ni un químico, ni nada de eso, sino por un biólogo y filósofo llamado Ludwig von Bertalanffy, que él presenta
su postulado de la teoría de sistemas, les digo, alrededor de 1937. Él básicamente parte del estudio de la biología para establecer esta teoría de sistemas, ¿sale? Y después esto se extiende hacia otros campos. Él define propiamente lo que es un sistema como, de una manera básica, un conjunto de unidades en interrelación, ¿sale? Un conjunto de componentes que están interrelacionados. Entonces, de ahí surgen cuestiones o términos como el ecosistema, por ejemplo, algo que ahora nosotros estudiamos en la primaria, en algún momento pues surge de la tesis doctoral de este tipo, ¿no? Hablar de un ecosistema, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es un ecosistema? Bueno, decimos que es el conjunto de flora, fauna que coexisten en una zona específica, en una zona geográfica específica. Entonces, tanto cada especie de flora como cada especie de fauna, pues es en sí un sistema, pero a la vez es un elemento de un sistema más grande de ese ecosistema. Y por ahí más o menos es como empieza a plantear él su teoría general de sistemas, que no acaba de postular sino hasta después del término de la Segunda Guerra Mundial, que se le atravesó por ahí. Entonces es alguien que empieza a aportar acerca de lo que es un sistema, empieza a establecer esa teoría general de sistemas. Por otro lado, surge una corriente filosófica denominada el sistemismo, que fue desarrollada por el argentino Mario Bunge, ¿sale? Donde él establece que todo es un sistema o parte de un sistema, o sea, un componente, un elemento de un sistema. Y entonces dice que él hace ya una extensión más fuerte donde dice que todas las ciencias estudian sistemas de alguna clase, tal vez excepto la física, dice él, porque la física presenta un enfoque reduccionista. Entonces, para hacer los estudios, ¿no? En física. Entonces él dice, cualquier otra ciencia como la biología, como la sociología, como la ingeniería, estudian sistemas de alguna clase. La ingeniería, por ejemplo, estudiará sistemas tecnológicos, sistemas técnicos, mientras la biología pues estudia sistemas biológicos, biosistemas o ecosistemas, ¿sale? Entonces, es de ahí que empieza, o de ahí que parte el desarrollo de estas filosofías de sistemas, y si ven surge como desde una perspectiva filosófica de alguna manera, pero esa filosofía se lleva a la aplicación científica tecnológica de alguna manera, ¿vale? Cuando empieza a aplicarse ese enfoque de sistemas dentro de lo que es el desarrollo en la ciencia o en la ingeniería. Bien, decíamos que Bunge establecía que todas las ciencias, tal vez a excepción de la física, estudiaban sistemas. ¿Por qué decía él que la física no estudiaba sistemas? Porque la física tiende a ser un enfoque reduccionista. Les decía, ¿a qué se refiere un enfoque reduccionista? Que durante el trabajo de experimentación en física tratan de controlar la mayor cantidad de variables posibles. Si yo quiero hacer un experimento en física, voy a tratar de establecer, por ejemplo, un experimento muy básico que ustedes pudieran haber hecho en mecánica de partícula. Caída libre. Entonces ustedes se subían al segundo piso del edificio, soltaban una pelotita y alguien tomaba el tiempo, ¿no? Por ejemplo. Pero ustedes conocían las características de la pelotita, como la masa, por ejemplo, que si fuese necesario, según el experimento que buscaran. Pueden conocer la pelota, su volumen, su masa, su color. Conocen la altura de la que están dejando caer y siempre están dejando caer la pelota desde la misma altura en varias pruebas. Después cambian la altura nada más y vuelven a dejar la misma pelota, la vuelven a dejar caer, ¿no? Desde un reposo aparente, sueltan. Y entonces, ese es un enfoque reduccionista. Estoy controlando todas las variables posibles, de manera tal que lo único que medían ustedes era el tiempo. ¿Sale? Ahora piensen cómo ahora que han avanzado más en su proceso de formación como ingenieros y están o han ya realizado proyectos de ingeniería, algunos proyectitos de ingeniería, cómo conforme voy haciendo un sistema de ingeniería más complejo o un dispositivo de ingeniería más complejo,
puedo controlar cada vez menos todas las variables que pueden afectar a mi sistema. Piensen, por ejemplo, ustedes, les voy a poner un ejemplo muy simple, desde una perspectiva muy simplista. Piensen en un automóvil, ¿sale? Entonces, un automóvil está diseñado para transportar personas. Pensemos en un auto compacto, pequeñito, que dice, bueno, capacidad de pasajeros, 5 pasajeros, ¿no? Esos 5 pasajeros, para eso está diseñado, tiene su motor, tiene su suspensión, tiene todos sus sistemas, que fueron diseñados para soportar esos 5 pasajeros, en teoría, ¿no? Pero, ¿cuántas veces vemos por ahí que un auto para 5 lleva 8, lleva 9, o le cargan lavadoras, colchones y hacen las mudanzas completas, ¿no? En ese mismo auto compacto. Entonces, en ese sentido, yo como diseñador de ese auto, no puedo controlar todas esas variables que va a haber durante el uso. No las puedo controlar, simplemente no las puedo controlar. Puedo prever algunos escenarios, como una sobrecarga de peso, como un exceso de velocidad, como un terreno irregular para circular, ¿no? Por aquello de la suspensión. Puedo contemplar algunos de esos escenarios, pero yo no controlo todo eso que está afectando a mi sistema. Mientras que en el experimento de física sí lo podía controlar. Si de repente dicen ustedes, el viento es un factor que nos está afectando, pues vamos a hacer nuestro experimento de tirar la pelotita en un área cerrada donde no sople el viento. Y entonces quitamos esa variable. Eso lo podemos hacer en experimentación en ciencia básica. En ingeniería no podemos hacer eso. No puedo evitar que el auto circule cuando llovió, ¿no? O que el usuario saque su auto cuando llovió, ¿no? Por ejemplo. O no puedo evitar que intente pasar una laguna, ¿no? O un vado ahí como que se haya formado en una inundación con su auto. Entonces yo no puedo controlar todo eso. O sea, ahí es donde empieza a haber esa complejidad y donde el enfoque de sistemas empieza a ser útil para el diseño en ingeniería. ¿Sale? Entonces, propiamente, el diseño o el enfoque sistémico ya como tal empieza a surgir en los 50, la década de los 1950, donde, aquí tengo mi nota porque ese nombre se me olvida, Melvin Kelly publica su procedimiento de ingeniería de sistemas oficialmente. Ya como tal, ingeniería de sistemas, muy relacionado con qué, con el desarrollo de las comunicaciones. Porque más o menos una década antes, en los 40, la Bell Telephone Company, que era la telefónica que tenía el monopolio en esas épocas en Estados Unidos de todas las comunicaciones, crea un primer departamento de sistemas ya en una industria privada. El departamento de sistemas lo crea de fusionar el departamento de ingeniería de comunicaciones con el departamento de ingeniería de transmisiones o transmisión, y fusionan y crean ese departamento de ingeniería de sistemas. Fíjense, ese Bell Telephone Company era, bueno, en su momento tenía un presupuesto de investigación muy grande, muy grande. Ellos desarrollaron muchas cosas importantes en esas épocas. De hecho, el transistor salió de sus laboratorios como tal. El diseño del transistor, o se le atribuye, habrán escuchado por ahí el término seguramente en electrónica o el apellido de Shockley, ¿no? El diodo Shockley. Entonces, ese güey trabajaba en esos laboratorios y fue uno de los ganadores del premio Nobel de física por el desarrollo del transistor, si no me falla mi memoria. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a hacer una nota al pie, ¿no? Como que desde esos laboratorios desarrollaban muchas cosas chingonas. Pero bueno, ahí se empieza a crear entonces ese estudio de ingeniería de sistemas ya en esas épocas. Igual en la década de los 50 en el MIT se empieza a dar un curso de posgrado acerca de ingeniería de sistemas. Pero hasta 1950, fíjense. En la ingeniería de sistemas es fundamental el análisis de los sistemas. Eso es un punto muy importante. Entonces, pero antes vamos a decir, ¿para qué se usa la ingeniería en sistemas? La ingeniería en sistemas se emplea para representar,
un todo integrado y armónico donde cada parte cumple una función específica y cobra sentido o cobra relevancia por su función dentro del todo. Eso es muy simple y muy sencillo. Un sistema entonces es un conjunto de elementos que buscan un fin común. ¿Sale? Entonces de ahí es que podríamos ver que desde la perspectiva de Mario Bunge, pues creo que tenía toda la razón, ¿no? Todos estudiamos sistemas. Piensen, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros como ingenieros? Estudiamos o como ingenieros de mecatrónica tratamos de diseñar dispositivos donde unimos un montón de componentes para alcanzar un fin común que es la función para la que diseñamos y que es cubrir los requerimientos y las especificaciones de diseño, básicamente. Pero desde otra perspectiva, podemos decir que los sistemas están en todos lados. Si pensamos propiamente, por ejemplo, en la escuela como un sistema, todos tenemos un fin común en la escuela. El fin común de la escuela es que ustedes sean ingenieros, que se gradúen y tengan un título como ingenieros. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, como docente, soy un elemento del sistema. Soy una parte del sistema. ¿Sale? Ustedes como estudiantes son una parte del sistema. El director es una parte del sistema. La gente que hace limpieza es una parte del sistema. La gente que cuida la seguridad es otra parte del sistema. La gente que es personal de apoyo académico o personal de apoyo, ¿cómo se llama? Actividades administrativas, también es otra parte del sistema. Los técnicos docentes son otra parte del sistema. Todos jugamos nuestro papel para que tratar de alcanzar ese objetivo común, que es que haya ingenieros titulados. ¿Qué pasa si yo tomo a cualquier persona de la escuela, por ejemplo, tomo a un docente cualquiera y lo saco de la escuela y lo veo caminando por la calle? ¿Qué es? Pues es una persona más que juega un papel diferente ahora en un sistema diferente que es la sociedad. Si lo quito del contexto de la escuela, entonces deja de ser docente, deja de ser el doctor tal, y entonces es una persona más que anda por ahí en la calle, ¿no? Entonces, por eso es importante que vean que dentro de los sistemas algo muy importante es estudiar la correlación entre los componentes, porque un elemento de un sistema no puede concebirse como tal si no es por la interrelación que guarda con los otros elementos del sistema. ¿Sale? Espero no haberlos confundido con esa definición. Ok, bueno, entonces decíamos, dentro de la ingeniería de sistemas es muy importante el estudio de los sistemas, el análisis de los mismos, ¿sale? Y entonces hay un proceso de análisis de sistemas que es muy simple y sencillo, que parte de una conceptualización que pasa a un análisis funcional, un análisis de condiciones o limitaciones, una construcción de modelos y una posterior validación. ¿Vale? Eso es desde una teoría de ingeniería de sistemas o de una teoría desde análisis de sistemas general. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con su ingeniería? Pues si lo vieron, es prácticamente un proceso de diseño que estamos hablando ahí. La conceptualización que empieza desde nuestra planeación del proceso de diseño y nuestra obtención de requerimientos y especificaciones de diseño, pasamos por el análisis funcional. Después también tenemos que ver algunas suposiciones de diseño, algunas restricciones dentro de nuestra planeación, análisis funcional, el diseño del concepto, el diseño detallado, la construcción de prototipos, que va por ahí en la construcción de modelos, y finalmente una prueba para una validación, ¿no? Entonces, realmente ese es el proceso de diseño. Ven cómo realmente se relaciona mucho con el enfoque de sistemas, de análisis de sistemas, ¿sale? Entonces, ¿qué características esenciales tiene el enfoque sistémico o el enfoque del estudio de sistemas? Número 1, permite generar conocimiento acerca del comportamiento de sistemas. Número 2, los sistemas buscan satisfacer necesidades, lo que es base para las especificaciones del sistema. Número 3, la dependencia mutua de elementos demanda una retroalimentación para ver los efectos de los cambios. Número 4, ningún sistema es dominio exclusivo de una disciplina. Ahí es donde entra, por ejemplo, el contexto de nuestra mecatrónica, ¿no? Ningún sistema es dominio exclusivo de una disciplina. Entonces, por eso
Ahí entra el enfoque de diseño en ingeniería mecatrónica, ¿no? O el diseño mecatrónico propiamente, donde se busca esta unión sinérgica de elementos de varias disciplinas. Se considera, en punto número 5, perdón, se considera en el enfoque sistémico siempre el ciclo de vida del sistema. El punto número 6, los sistemas se consideran dinámicos. Y el punto número 7, se debe considerar siempre el costo-beneficio del sistema. Entonces ven cómo es una relación muy natural que pudiéramos no verla en un principio cuando escuchamos el puro pinche título que dice la ingeniería del enfoque sistémico, y de repente simplemente desmenuzándolo poquito nos damos cuenta que efectivamente tiene mucho que ver y que la ingeniería mecatrónica naturalmente utiliza un enfoque de sistemas para, para hacer el diseño, ¿no? Propiamente. Muy bien, entonces espero que quede clara esta relación a la que queríamos llegar. ¿Cómo se relaciona finalmente todo esto con la ingeniería asistida por computadora? Pues que la ingeniería asistida por computadora juega un papel puntual muy importante en el proceso de diseño en ingeniería hoy en día, y que nos ayuda a hacer ese análisis y ese desarrollo y diseño de sistemas de una manera más ágil, y que nos ayuda a tratar esos sistemas desde toda su complejidad de una manera más ágil, ¿sale? Entonces, por aquí queda este primer tema. Y vamos a seguir avanzando los siguientes temas de nuestra unidad número 1 posteriormente. Que estén muy bien.